Para utilizar una tabla de datos de una variable, necesitamos introducir la fórmula a aplicar en una celda y los valores de entrada en otro rango de celdas, ya sea en una columna o en una fila. La fórmula en las tablas de datos de una variable puede hacer referencia a tantas celdas de entrada como deseemos, pero debemos ser conscientes de que en ese tipo de tablas de datos de una única variable solo pediremos a Excel que analice cómo los cambios en una variable influye en los valores de salida. En este ejemplo estamos calculando los pagos mensuales para un préstamo basado en pagos y en tasa de interés constantes usando la fórmula pago. Esta fórmula toma la tasa de interés para el periodo considerado como primer parámetro, el número de periodos de amortización como segundo parámetro y el valor actual del préstamo solicitado como tercer parámetro. Como en este ejemplo estamos considerando periodos de un mes para los pagos, el interés anual se divide entre 12 para introducir en la fórmula el valor correcto. Así, en este ejemplo, vemos que para un préstamo de 250.000 euros a amortizar en 300 mensualidades, 25 años, a un interés del 4% anual, el pago mensual es de 1.319 euros. Podemos ir modificando la tasa de interés anual para ver cómo influye en el pago mensual. Pero querríamos ser capaces de ver simultáneamente cuáles serían los resultados para un conjunto de valores de entrada. Para esto vamos a crear una tabla de datos de una variable. En primer lugar vamos a copiar la fórmula a otra celda. Para esto basta introducir un signo igual y hacer un clic en la celda original, presiono Intro para tenerla copiada a la nueva celda de destino, aunque también podríamos copiarla y pegarla siempre que mantuviésemos las celdas correctas con los datos de entrada. En segundo lugar, copiamos en la columna de su izquierda y una fila por debajo los valores de entrada que queremos analizar. Por ejemplo, supongamos que queremos analizar cómo varía la cuota mensual de amortización del préstamo para tipos de interés anual entre el 1% y el 5% con variaciones de medio punto. 1%, 1,5%, selecciono, pincho, arrastro hasta el 5%. También podríamos haber copiado los valores de entrada en la fila superior, una columna a la derecha, ejemplo que haremos de aquí a poco. Ahora seleccionamos todo el rango, incluyendo la celda con la copia de la fórmula y los valores de entrada a analizar. Ejecutamos el comando datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en la ventana que se abre introducimos la referencia de la celda de entrada original, es decir, aquella celda en la que se encuentra el valor de entrada de nuestra fórmula original que vamos a modificar. En nuestro caso, queremos modificar la tasa de interés anual, por lo que la celda en cuestión es la celda B3. E introducimos esta referencia ya sea en celda de entrada fila o en celda de entrada columna en función de que los datos de entrada a analizar estén en una fila o en una columna. En nuestro caso hemos introducido los datos de entrada a analizar en una columna, por lo que le indicamos a Excel cuál era nuestra celda de entrada, la celda B3, y lo hacemos agregando sus coordenadas al campo celda de entrada columna. Para ello hago un clic y a continuación un clic en B3. Hacemos clic en aceptar y obtenemos los valores de los pagos mensuales para las tasas de interés indicadas. Vemos como efectivamente para un 4% de interés anual el pago mensual es de 1.319 euros, como ya sabíamos. Si hubiésemos introducido los valores de entrada a analizar en una fila, en la fila por encima de la fórmula y empezando por la columna que hay a su derecha, de la siguiente forma: 1%, 1,5%, pinchamos, arrastramos hasta el 5%, el proceso hubiera sido semejante. Es decir, seleccionamos todo el rango, ejecutamos el comando datos, análisis de hipótesis, tabla de datos,
Y en la ventana que se abre, indicamos las coordenadas de nuestra celda de entrada original, B3, como ya hemos visto, y lo hacemos, en este caso, en el campo celda de entrada fila, pues es así como hemos introducido los datos que queremos analizar, en una fila. Hacemos clic en aceptar e igualmente tenemos los valores de los pagos mensuales. Vemos nuevamente que para un 4% la cifra a pagar es de 1.319 euros, como ya sabíamos. En cualquiera de los dos casos, tanto si introducimos en una columna como en una fila los datos de entrada a analizar, obtenemos con pocos clics de ratón una práctica tabla en la que tenemos a la vista cómo las variaciones en la variable de entrada influyen en el cálculo que estamos realizando. En un segundo ejemplo nos encontramos con una estimación de beneficio para las ventas de un producto para el año 2016, considerando el beneficio del año 2015 y el incremento tanto de ingresos como de gastos. Y queremos analizar cómo una variación del porcentaje de ingresos influye en el beneficio del año 2016. Nuevamente podríamos modificar el porcentaje de los ingresos a mano, por ejemplo, menos 3%, menos 2%, beneficio del 0%, 2%, pero preferiríamos tener esta información accesible más cómodamente en una tabla. En primer lugar, copiamos, como ya hemos visto, la fórmula, aunque en este caso queremos mover la que existe a otra celda. Para ello, nos aseguramos de que las referencias de la fórmula son absolutas. Presiono F2, hago clic en la primera de las referencias, presiono F4 para forzar que sea una referencia absoluta, hago clic en el segundo parámetro, B4, presiono F4, hago clic en B5 y presiono F4. Ahora vemos cómo las tres referencias son referencias absolutas. Presiono Intro y ahora ya sí puedo pinchar y arrastrar la fórmula. Hago clic en F2 y vemos cómo se mantienen las referencias originales. A continuación, copiamos, por ejemplo en la columna de la izquierda y una fila por debajo, los valores de entrada que queremos analizar. Por ejemplo, supongamos que queremos prever desde una caída de ingresos del 3% hasta un aumento del 3% en incrementos de un 1%. Menos 3%, menos 2%, pincho, arrastro hasta el 3%. A continuación seleccionamos todo el rango, incluyendo la fórmula y los valores de entrada, y ejecutamos el comando datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En la ventana que se abre introducimos la referencia de la celda de entrada original, que en este caso es la celda de ingresos B4, y lo hacemos en celda de entrada columna, pues es en una columna como hemos añadido los datos de entrada que queremos analizar. Hacemos clic en aceptar y tenemos la estimación del beneficio para el año 2016 con la variación de ingresos indicados en la primera columna.